hay una similitud inclusive de la vida, de las primeras experiencias de vida de Moshe, ya podríamos decirlo así. Hay una similitud bastante extraña, muy similar a algunos parámetros con Yeshua, con nuestro Mesías. Y esta se refiere más que nada al hecho de que, recuerden bien, cierto que nos encontramos con un relato que habla precisamente de los nombres de nuestros patriarcas. Además de ello, cuando dice el verso 6 del capítulo 1, dice: murió Joseph y todos sus hermanos de aquella generación, dice. Pero los hijos de Israel, muy fecundos, se multiplicaron mucho, llegaron a ser numerosos. Recuerden que Jacob le pide a Joseph, en la paracha anterior, Jacob le pide a Joseph que sus huesos no queden en Misraim. ¿Ya? Cuando hay que entender algo, cuando Joseph, es más, cuando Jacob, inclusive Joseph, van a Egipto, ellos saben que no es en forma definitiva. Porque si fuese en forma definitiva, Jacob, inclusive Joseph, no le hubieran pedido o no le hubieran hecho prometer a sus hermanos que sus huesos no quedaran ahí en Egipto. Si Egipto iba a pasar a ser iba a pasar a ser la tierra de Israel, ¿cuál es el sentido de prometerles que te lleven a otro lugar? Es así que el patriarca Jacob le pide precisamente a Joseph, le dice: cuando yo muera, no me dejes aquí, llévame precisamente donde mis padres. Y lo prometió, lo cumplió. Cuando muere Joseph, le pide también a sus hermanos lo mismo, que cuando ellos salgan, además, esa promesa conlleva una profecía, porque Joseph sabía lo que iba a venir. El Eterno se lo reveló. Y le dice: ¿por qué? Porque el Eterno los visitará en un tiempo futuro. Por lo tanto, Joseph sabía que esa tierra donde él era reconocido, donde él tuvo fama, donde él encontró riquezas, donde él fue, inclusive por boca de él llegó a ser padre de Faraón. Y eso tiene un peso, eso tiene un tremendo peso en todos los contextos, en la tierra de Misraim, de Egipto. Él llegó a ser padre de Faraón. Él no se identificó como el segundo después de Faraón, él se identificó como, y bien le dijo a sus hermanos: yo he llegado a ser padre de Faraón. O sea que él tenía un reconocimiento tremendo dentro de Egipto. Pero a pesar de todo eso, de todo ese reconocimiento, de toda esa gloria que él obtuvo, le pide a sus hermanos: no me dejen aquí, que mis huesos sean precisamente llevados junto con ustedes, porque Hashem los visitará. No recuerdo bien, lo tendría que confirmar, pero me parece mucho que la palabra huesos en hebreo tiene la misma interpretación que esencia. Por lo tanto, lo que Joseph le está diciendo: no dejen mi esencia acá en Misraim, sino que sea llevada con ustedes. Por eso, y de este entendimiento, que inclusive para algunos de nosotros a lo mejor puede ser hasta, no sé si chocante o puede ser contradictorio, a veces vemos a nuestros hermanos Yehudí orando en las tumbas de nuestros patriarcas. Ellos oran en las tumbas de nuestros patriarcas. ¿Por qué? Porque ellos tienen precisamente el pensamiento, y además sí, también está registrado en la Escritura, que los huesos conservan la esencia precisamente de la gloria, podríamos decir, con la cual ellos fueron investidos. Entonces, también hemos visto en un relato de la Escritura que inclusive esa puede generar, lo vimos precisamente en el profeta Elías, que sus huesos provocaron un milagro. O sea, hay algo que no es desconocible, que nosotros no podemos desconocer, mejor dicho. Hay algo que nosotros no debemos desconocer del contexto escritural, que nuestra fe debe impregnarse hasta los huesos. Lo que nosotros confesamos, vivimos y creemos debiera impregnarse hasta los huesos. Todo nuestro ser debiese precisamente estar en esa fusión, en ese concepto y en esa idea.
Eh, entonces, ¿por qué? Porque en el contexto de la esencia, precisamente ahí está la vitalidad, hay una vitalidad. Nosotros, eh, nosotros mientras tengamos vitalidad, que precisamente se desprende del concepto de vida, podemos ser útiles precisamente en el contexto de, de la fe, de la creencia, de la declaración precisamente de nuestros principios, de ser testigos donde Dios nos ha llevado de su palabra, de su Torah, de Yeshua. Sin esencia, sin vitalidad, sin ese vigor, obviamente nuestro alcance disminuye en virtud precisamente de lo que podamos vivir. Por eso es vital que nosotros oremos lo uno por lo otro, y también entender que la presencia y la unción del Santo Bendito debe ser impregnada en todos nuestros contextos. Recordemos, viene el Brihadachá, que inclusive la esencia, la presencia del Abacados se impregnaba hasta en las ropas. Con el sudor, con la transpiración, con lo que estaba en contacto con el cuerpo. Precisamente, acuérdense que hay un relato en el Brihadachá que nos llevaban al enfermo, llevaban las ropas del enfermo y estos eran sanados. Hay un poder que nosotros no podemos explicar. El problema es que nosotros queremos tratar de explicarlo o queremos tratar de entenderlo. Y yo creo que ahí entramos con un gran error. Nosotros nunca vamos a poder entender y vamos a poder explicar al Santo Bendito. Por eso todo lo que de alguna manera la Escritura nos revela y nos entrega por registro respecto de la grandeza de Elohim, no dudemos. Y no lo veamos como tiempos pasados. No lo veamos como algo que fue, sino que veámoslo como que el mismo Dios que hizo las obras del ayer es el mismo que puede hacer las obras del hoy y también hará las obras del mañana. Nosotros debemos alejarnos precisamente de las dudas, que sean disipadas en nosotros toda tiniebla de duda, porque a veces las situaciones que vivimos, inclusive las condiciones que nuestros países empiezan a reflejar, yo creo que al menos acá en Chile, para muchos que a lo mejor tenían otra proyección o tenían una fe distinta, yo sé que después de las elecciones del día domingo, para algunos precisamente vino una sensación de inquietud, una sensación de inseguridad, una proyección hacia adelante, como en el sentido de ¿qué será ahora de nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué decisión tomaré en relación a lo que se pueda venir más a futuro? Inclusive hablaba con una persona respecto precisamente, y este ha sido siempre un cuestionamiento del hombre, respecto de porque si el Eterno sabe que ciertas cosas le son mal al hombre, ¿por qué las permite? ¿Por qué el hombre permite, por ejemplo, que exista todo este sistema corrupto? ¿Por qué el hombre por qué el Eterno permite que exista el dolor? ¿Por qué el Eterno permite que precisamente existan gobiernos nefastos y sistemas que precisamente quieren imponer su pensamiento, su forma de visión, de ver las cosas? Y y te hablan, muchos tienen un discurso como abierto, pero al final también vemos que es un discurso escondido, porque a la vuelta de la esquina, en el fondo, igual quieren imponerte de alguna otra manera, quieren imponerte su pensamiento y no respetar el que tú tienes. Y no solo eso, sino en todos los aspectos, temas económicos. Me he dado cuenta que, miren, acá en Chile, hablando localmente, yo creo que esta es una radiografía sobre todo de
de nivel sudamericano. Una de las grandes quejas, sobre todo de los movimientos sociales, ha sido el contexto de la injusticia. Se han levantado banderas precisamente en el contexto de la injusticia que el hombre cree que se ha cometido precisamente con el hombre. Una injusticia social, sobre todo una desprotección con el más desvalido, una desprotección, por ejemplo, con nuestros ancianos. ¿Cuál ha sido una de las banderas más fuertes que se levantó acá en Chile, sobre todo los movimientos en los tiempos de protesta? Fue los temas precisamente de pensiones, ¿cierto? Las pensiones pobres, míseras, y precisamente se ve esos contextos en el sentido de un aprovechamiento por parte de un sistema que no apoya precisamente a aquel que necesita, como una demasiada diferencia entre unos y otros. Bueno, si aplicamos este concepto de diferencia entre uno y otro, Yeshua dijo que, y la Torá inclusive dice, que Yeshua en una oportunidad dijo: los pobres siempre los tendrán con ustedes. O sea, en los tiempos inclusive de la Torá y en los tiempos del Mesías, diferencias sociales habían, y tan marcadas quizás como hoy. E inclusive la injusticia inclusive era quizás peor, porque hoy en día igual hay sistemas que igual han avanzado, igual hay situaciones sociales, hay leyes que se han ido creando que de alguna manera han traído mayor protección precisamente a cada uno en diferentes roles. Pero en tiempo antiguo a veces ni siquiera había una ley, nada, era la ley del más fuerte nomás. En el contexto antiguo, recuerden que el que trabajaba era un esclavo. Suena duro decirlo, pero cuando uno depende de alguien, tú eres esclavo de aquel que te está pagando un sueldo. Porque esa persona maneja tu tiempo. Te impone precisamente ciertas reglas que tú debes cumplir. Si no las cumples, bueno, en el tiempo de hoy te despiden. Pero en los tiempos antiguos, por lo general las personas eran esclavas y se debían a ese dueño. Pero la Torá, inclusive en esos contextos de justicia, la Torá no desconoce la esclavitud, pero sí la regula. En un contexto de justicia, el dueño de ese esclavo no puede hacer y deshacer como él quiera a su antojo. Es más, la verdad, tiene más garantía el esclavo que el mismo dueño. Entonces, dentro de la Torá hay un montón de regulaciones que precisamente establecen estos principios jurídicos y estos principios legales y de justicia. Y una de las cosas que Hashem más critica dentro de su palabra, a través de los profetas inclusive, es la injusticia, sobre todo con el más desprotegido. Como dato, inclusive no sé qué profeta lo menciona, pero dice uno de los profetas que Hashem precisamente levanta una voz de advertencia y dice: si escucho la súplica de alguna viuda, de algún huérfano, dice, yo mataré. Ni siquiera dice vendré y no sé, y castigaré o culparé al agresor. No, lo mataré. Entonces, como dato, a todas nuestras hermanas que están en contexto precisamente dentro de esa categoría, tú tienes mucho poder y autoridad en tu oración, pero que ésta sea bastante inteligente. Inclusive tú puedes precisamente orar al Eterno por causa inclusive de las opresiones de los gobiernos. Obviamente muchos que tenemos principio de Torá nos miramos hacia el frente, hacia el futuro, en virtud de los pensamientos que gobiernan precisamente los gobiernos que en este momento están en la gran mayoría de los países, y sabemos que muchos de ellos no tienen principios que vayan en razón de lo que nosotros pensamos. Es más, inclusive el 2017, no sé si ustedes conocen la famosa revista Economist, ¿ya? Una revista que es bastante cuestionable. Yo creo que esa revista anda en la línea de la adivinación, ¿ya? Yo creo que tiene por ahí un tema oscuro, pero la verdad ha sido muy asertiva en sus portadas.
muy asertiva. Podríamos inclusive nosotros decirlo como una línea casi profética. Bueno, el 2017, dentro de sus portadas, anunciaba desde ya una separación, una división, como un quiebre entre el cristianismo y el comunismo. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Estamos viendo un movimiento social que tiene una cara. Es un movimiento que se pone un rostro social, el cual yo creo que nadie podría contradecir las buenas intenciones, pero que la verdad no muestra su rostro genuino. En algún momento esto se revelará. Y nos encontramos con este relato de Shemot. Precisamente nuestros hermanos llegan a vivir a Misraín y prácticamente hacen su vida ahí. Ellos tuvieron 400 años viviendo ahí. Pero inicialmente nuestros patriarcas sabían que era de paso. ¿Qué los hizo quedarse más del tiempo quizás necesario? Ellos realmente, era la intención de Hashem que ellos tuviesen tanto tiempo ahí. Era realmente el deseo del Eterno que ellos se quedaran 400 años en ese lugar. Bueno, dentro de lo que conversaba precisamente con una persona respecto de la voluntad del Eterno, hay cosas que el Eterno no quiere, pero las permite. Porque el Eterno sobre todo al hombre le ha dado una autoridad y un poder de decisión. Y se supone que el Eterno, precisamente a medida que nosotros hemos ido evolucionando y creciendo, nos ha dado sobre todo una conciencia que tiene la capacidad, inclusive, de que ni siquiera teniendo conocimiento de la ley podamos tener la capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esa división entre la luz y la oscuridad, el Eterno desde la creación la tiene estipulada. Por lo tanto, el hombre también tiene la capacidad, inclusive teniendo un desconocimiento muy grande o una ignorancia grande respecto a la escritura, aún así tiene la capacidad de decidir si esto es bueno o esto es malo. El tema va, bueno, y la escritura también habla en la inclinación que nosotros tenemos todos y la cual gobierna nuestras vidas. De a poco, este pueblo comenzó a perder su identidad y ese es el problema. Es interesante que este libro y la parashá precisamente tenga el título por nombre, que se nombre con el nombre de nombre, valga la redundancia, porque la verdad es que el concepto nombre es muy importante dentro de la escritura dentro del tiempo antiguo. No sé si ustedes pudieron participar de la parashá de esta mañana, si no, búsquenla. Pero el pastor Camilo dio una exposición bastante interesante en el concepto del pensamiento antiguo respecto de los nombres. Y es muy bueno que uno lo pueda conocer, ese concepto, para entender precisamente ciertos principios y sobre todo la forma en que se les nombraba a las personas en el mundo antiguo. ¿Ya? Para esa manera nosotros podamos tener una mejor apreciación de todo esto. Pero Israel se empezó a acostumbrar a un sistema que no tenía que acostumbrarse y empezó a construir en un lugar que no tenía que construir. ¿Cuál es el problema o el peligro que nosotros tenemos, hermanos míos? Es que nos acostumbremos a algo de lo cual no tenemos que acostumbrarnos. El problema es que creamos nosotros en los sistemas, independiente de la línea. El problema es que de alguna manera confiemos en los gobiernos o en las leyes o en las estructuras que el hombre quiere edificar, independiente de la línea de gobierno que éste tenga. El problema es que nosotros en algún momento creamos en las buenas intenciones que ellos puedan tener. Cuando hay un hombre, o un gobierno sobre todo, porque la verdad hoy en día un hombre solo es complejo ante toda una parafernalia estructura de gobierno. Cuando un gobierno no tiene el principio de Torá, es muy difícil creer en sus intenciones. Nosotros no debemos cometer el error de nuestros padres.
no nos acostumbremos, y bien lo dice el Brit Hadashah, no nos acostumbremos al sistema del mundo. Todo lo que tú tienes y puedas obtener es con propósitos específicos, pero no para echar las anclas y decir aquí me quedo tranquilo. Yo no estoy diciendo en un contexto solo de la vida, porque algunos pueden decir en un contexto así como literal, llegué a vivir a Chile, voy a ponerlo por ejemplo, entonces no voy a ir a vivir a otro lado. No estoy hablando en esa línea. Lo que estoy hablando es que nos introduzcamos en un ritmo y al final ese ritmo nos gane, en que de a poco el sistema del mundo nos adormezca de tal manera que nos asimilemos precisamente a toda esta estructura y a todo este sistema y a esta moda y a esta forma de vivir. Hermanos míos, nosotros tenemos un gran desafío por delante, y es que nosotros debemos ser contrarios a la corriente del mundo. Ahora, ¿cómo nosotros, o cómo en el futuro tu nombre va a poder ser conocido? ¿O tu nombre va a ser borrado? ¿O tu nombre va a ser guardado? Nuestros padres, lamentablemente, tuvieron que elevar sus voces a causa de la aflicción. ¿Sabes qué? ¿Por qué razón Hashem permite a veces vengan todos estos momentos de angustia, toda esta intranquilidad, toda esta opresión? Porque hay un pueblo que se olvida del Eterno. Cuando el pueblo se olvida del Eterno, cuando el pueblo desvía su atención a los principios correctos, Hashem envía aflicción, permite aflicción. Porque lamentablemente, en medio de la aflicción, el hombre o saca lo mejor de él o saca lo peor de él. No es de desconocimiento que las más grandes o los mayores inventos del hombre, todos ellos casi han sido generados en medio de las guerras. Los mayores inventos que hoy día muchos de nosotros ya obviamente están mucho más evolucionados, más perfeccionados, pero los primeros inventos, sobre todo de la tecnología, la computación, fueron desarrollados sobre la Segunda Guerra Mundial. Por causa de una necesidad. Siempre yo he escuchado, desde que llegué al cristianismo, he escuchado siempre este término, no, es que el avivamiento, va a venir el avivamiento, Bueno, hasta el momento yo la verdad no he percibido un avivamiento, bueno, en el parámetro que en el cristianismo se trata de percibir o enseñar. Yo creo que el avivamiento sí está ocurriendo. Está ocurriendo en este contexto el despertar precisamente de un llamado original en la búsqueda del Eterno. Una convicción de un arrepentimiento genuino. Pero todavía no está el clímax y el pic de este proceso. Y aquí yo te quiero a ti invitar. Porque cuando suceda el momento más alto de la presencia del Santo Bendito, hay que tener pescadores que estén con las redes para poder precisamente tomar esos peces. Entonces, el tema y la invitación y bueno, lo decía, parece que Marcelo al comienzo, y nuestra hermana Edith también hacía la invitación a introducirnos en el concepto correcto de la búsqueda del Santo Bendito, a pensar precisamente en lo que en el plan, introducirnos en el plan de Él, y no en el plan que nos quieran meter. O sea, todos ustedes tienen un trabajo, tienen una vida que tienen que realizar, y eso está bien. El problema es que cuando esa vida está por sobre los propósitos del Santo Bendito, y ahí yo quiero que nosotros meditemos en ello. Yo sé que
Yo sé que a algunos a lo mejor le cuesta entender un poco, por ejemplo, mi forma de pensar del hoy. Ya, mi forma de pensar de hoy está en el concepto de que para mí muchas de las actividades de la congregación están por sobre inclusive actividades personales mías. Ese nivel de exigencia obviamente yo no se los pido a todos, pero hay momentos en que sí uno tiene que decidir. Y vemos, y yo creo que estamos llegando al tiempo, como lo hemos estudiado otras veces, en que estamos volviendo a vivir un éxodo. Nuevamente el Shemot se va a volver a repetir en nosotros. Yo creo que va a venir un tiempo de aflicción, de angustia. El tema es, ¿tú quieres ser de los angustiados o quieres ser de los que están preparados para? ¿Tú quieres ser de los que están entendidos en lo que se nos va a venir encima? ¿O de los que, no importa, vive tu vida, disfruta de lo que tengas, prepárate, equípate, pero cuando venga la ola nos pueda golpear? ¿Sabes que en el mundo cristiano ya hay, inclusive para Chile, hay unas profecías que son bastante duras? No hay buenas noticias. Pero déjame decirte algo, porque la verdad es que yo últimamente, en estos pocos días, desde el domingo para acá, yo he escuchado puras cosas así como tristes y casi desamparadoras. Pero hay algo que es súper bueno y que inclusive nosotros estamos aventajados. Estamos muy aventajados. Porque a partir del verso 23 en el capítulo 2 dice que durante este largo periodo murió el rey de Egipto, ¿ya? El pueblo de Israel sufría bajo la esclavitud, gritaban y su clamor subió hasta Elohim. Oyó Elohim sus lamentos y se acordó, dice, de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Elohim con bondad a los hijos de Israel y los, dice la Torá, y los que aquí la interpretación dice que los atendió, pero la Torá dice que los reconoció. ¿Cómo sería precisamente la asimilación de Israel en medio de Egipto, que el Eterno miraba a Egipto y no encontraba ningún hebreo? Estaban todos disfrazados de egipcio. Estaban todos disfrazados de egipcio. El Eterno miraba y decía, ¿habrá algún hebreo? ¿Quedará algún hebreo? No veo ninguno. Ninguno se parece a mi pueblo. Ninguno se parece a Abraham, ninguno se parece a Jacob, ninguno se parece a Isaac. Esto es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. La fe que tú tienes cuando decimos, cuando proclamamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, ¿tu fe y tu forma de vivir es más parecida precisamente a nuestros patriarcas o a otro estilo de vida? Porque cuando decimos tener la fe que tuvieron nuestros patriarcas, se supone que al menos debiese asimilarse a algo, precisamente a la vida de ellos, y no al estilo de vida de otros. Miren, yo el otro día hacía este pensamiento. Los 5 libros de la Torá los ponía en un contexto de revelación, como estamos en un regreso, ¿cierto? Como estamos en un proceso de retorno. Yo creo que nosotros tenemos que regresar a la fe de los padres. Inclusive entre los principios de MC está el concepto patriarcal, volviendo precisamente a esa fe. Porque esa fe es la que inclusive en los días lunes estamos estudiando. Es una fe que no está contenida en un marco legal jurídico establecido, sino que está construida en una relación. Y la verdad es que las relaciones, cuando hay un interés y un amor genuino, son las que perduran en el tiempo, no las que son impuestas. Lo que Hashem está haciendo en este tiempo, y por eso el Eterno para algunos puede ser permisivo, pero lo que está haciendo el Eterno es simplemente lo que la misma Escritura dice, una separación
Yeshua también lo dijo: el que me ama cumplirá mis palabras. En estos momentos, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente una relación, construyendo una relación. Esa relación será la que el día de mañana a uno los dejará adentro y otro los dejará afuera.